Has hecho las cosas bien, te has preparado, has hecho una buena presentación de ventas, has estado con un cliente que estaba cualificado, que era la persona adecuada, que además también tiene presupuesto y, ¡chan!, no vendes. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues hoy justo te quiero hablar de cómo puedes hacer una autopsia, entre comillas, de una venta que no has realizado, con el objetivo siempre de aprender y mejorar. Así que si estás preparado, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco. Ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal, gestión de las emociones, gestión de la espiritualidad, que voy añadiendo cosillas, y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro, y cuando trabajas las dos facetas es mucho más fácil que tengas mejores resultados en los dos ámbitos de tu vida, el personal y el profesional. Y como te comentaba en la introducción, hoy te quiero dar tres maneras de analizar una venta fallida, tres maneras de hacer una autopsia de una venta no realizada, con el objetivo siempre de aprender, de sacar lecciones para que esa situación no se vuelva a producir o en la medida de lo posible minimices el riesgo de que pueda volver a producirse. Hay que tener en cuenta que aunque lo hayas hecho todo bien, aunque hayas hecho una buena presentación de ventas, aunque el cliente sea el adecuado, aunque lo hayas cualificado correctamente, aunque tenga presupuesto, puede que te digan la frase de, bueno, pues ya lo haremos en otro momento, ya nos ponemos en contacto contigo y ¡pum!, se queda ahí. La cuestión es, bueno, que hay cosas que a veces tenemos que mejorar nosotros y como te iré contando a lo largo del episodio, hay cosas que quizás no dependan tanto de ti, aunque te aviso, y esto es un spoiler de las conclusiones finales del episodio, que la mayoría de las veces depende de ti, igual que depende de mí cuando yo no acierto. Así que si estás preparado, vamos allá y comenzamos con estas tres formas de realizar una autopsia a una venta no realizada. Tienes que tener en cuenta dos cosas a la hora de realizar esta autopsia o a la hora realmente de vender. Por un lado está tu comportamiento, cómo te has comportado tú con el cliente, y por otro lado está el de tu cliente, cómo ha reaccionado tu cliente. Y esas dos cosas son vitales porque de esas dos va a depender el éxito en la venta. No solo cuando es una autopsia de una venta no realizada, sino en las siguientes veces. Sabes que al final en la toma de decisiones están involucradas ambas partes. Tú, por un lado, que eres el que está haciendo esa venta, y tu cliente, que es el que está al otro lado y es el que tiene que tomar la decisión. Con estas premisas de partida, vamos allá. A mí hay una de las técnicas que me gusta, que lo hacen muchos gurús de la venta norteamericanos y que tiene bastante sencilla, o sea, tiene bastante lógica y te ayuda a poner en contexto determinadas cosas. La primera técnica que vamos a ver es esta, que es la técnica de los cuatro noes. La técnica de los cuatro noes. ¿En qué consiste? Bueno, pues cada uno de estos noes te lo voy a ir contando, bueno, te los digo ahora de un tirón y luego te lo voy desgranando cada uno de ellos. El primero es que no hubo confianza. El segundo, que no existía la necesidad. El tercero, que no garantizabas la ayuda a la necesidad. Y el cuarto, que no hubo sensación de urgencia. Y déjame un segundo porque ahora vamos a ir cada uno de ellos. No hubo confianza. ¿Qué es este? Verás, cuando a lo largo de todos los episodios del podcast te digo que la confianza es básica a la hora de comprar. Tienes que transmitir confianza, pero no solo confianza en ti. Tu cliente no solo tiene que confiar en ti, sino que recuerda cuáles son las patas de la confianza. Tiene que confiar en ti, en lo que vendes y en la empresa para la que trabajas. Y eso va a hacer que tú, a medida que lo vayas haciendo, también confíes en él. Pero esa pata de la confianza la vamos a dejar. Nos vamos a centrar en esas tres patas. En la tuya, tiene que confiar en ti como persona y como profesional. Tiene que confiar en la empresa. Si eres emprendedor, en la tuya, y si trabajas por cuenta ajena a la otra empresa, tiene que confiar en que esa empresa es solvente y que le va a dar el mejor servicio, y tiene que confiar, bueno, pues en que lo que le estás vendiendo realmente sea, bueno, pues una solución óptima para sus problemas o sus necesidades. Sin la confianza no hay venta. Así que lo primero que tienes que analizar en esta autopsia es que haya confianza. Y para ello tienes que ponerte desde el punto de vista negativo. No hubo confianza. ¿Por qué pudo ser? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? Y a partir de ahí vas a ir desgranando distintas opciones. Ten en cuenta que por cada uno de estos noes, que son cuatro, que te voy a contar en esta técnica, tienes que hacer un análisis desde el punto de vista constructivo, ya sabes, para sacar las lecciones de cara a mejorar en las siguientes veces. Así que no mires
este ejercicio de analizar la autopsia en cada una de las 3 cosas que te voy a contar, cada una de las 3 formas de hacerlo, como algo negativo, sino como algo constructivo que te va a ayudar a mejorar. El segundo no es que no existía la necesidad. Mira, puedes haber pensado que tu cliente tenía esa necesidad y realmente puede que la tenga, pero él no lo ve. No ve necesario realizar esa inversión para cubrir esa necesidad. No cree que tenga esa sensación de tener que solventarlo. Y me explico. Es que no ve que el problema sea tan grave, no ve que el problema sea tan serio, no tiene esa sensación de que tiene que cambiarlo. Y aquí, bueno, pues tienes que sacar la lección de cómo puedes transmitir que realmente es una necesidad. Y para ajustarlo un poco, porque quizás sea más difícil de contar esto, te voy a poner un ejemplo personal, que esto llevado al mundo de la medicina es mucho más fácil. Y como muestra un botón, te voy a contar algo que experimenté en mis propias carnes. Allá para finales del 2020 yo fui a una revisión ordinaria del oftalmólogo y me dijo, Marta, está todo perfecto. Lo único es que tienes un principio de cataratas y tenemos que operarte ya. Y yo, ¿what? ¿Qué? Como que si yo venía a una revisión rutinaria de cataratas, perdón, no tengo 80 años, ¿qué me estás contando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Estás seguro de que tengo que operarme de cataratas? ¿Pero por qué yo? No vi esa necesidad. Evidentemente me operé de cataratas porque es claro que un tema médico tienes que hacerlo. Pero si lo llevas a algo mucho más grande, en el tema médico seguro que dices, pero si es un dolor de cabeza, ¿cómo que me tienes que hacer una cirugía del cerebro porque tengo un dolor de cabeza? ¿No? A veces cuesta entender, a tu cliente le va a costar entender que tiene esa necesidad, porque no lo ve desde el punto de vista de gravedad, no lo ha tomado como algo grave y serio. Y eso es algo que tienes que aprender a transmitir y que tienes que aprender a contar para que tu cliente lo vea, bueno, pues de una manera mucho más clara. El tercer no es que no eres capaz o no has sido capaz de garantizar la ayuda a esa necesidad. Es decir, tu cliente, y esto la mayoría de las veces es fallo tuyo, no ve que lo que tú le vendes, lo que tú le estás contando, tu producto o tu servicio, solvente esa necesidad. Y aquí, digo que es fallo tuyo la mayoría de las veces, es porque quizás no has sido capaz de transmitir necesidad versus beneficios versus cómo se solventa. Y eso al final conlleva que como no ve claro que tú le puedas ayudar, a lo mejor si has sido capaz de ponerle en valor o hacerle darse cuenta de que tiene esa necesidad, pero no siente que lo que tú le vendes o tú o tu empresa sean los más adecuados a la hora de ayudarle a solventarlo. Y esto pasa mucho, sobre todo en pequeñas empresas, cuando están trabajando con empresas grandes. Ahí quizás, bueno, la diferencia de tamaño hace que algunas empresas lo vean como algo complicado y es donde tienes que poner mucho más interés, mucho más esfuerzo, mucha más atención, mucha más información, datos de solvencia para que te vean que tú eres capaz de ayudarles. El cuarto no es que no hubo sensación de urgencia. Y cuando digo sensación de urgencia no es porque, bueno, ya sabes que a la hora de cerrar y a la hora de vender es importante transmitir sensación de urgencia. Yo os lo estuve haciendo con el curso Simplemente Vende, cuando os contaba, oye, vais a tener un precio especial, tenéis un código de descuento, va a subir. Y efectivamente, bueno, pues cuando hay un código de descuento que caduca, a partir de ahí la gente suele tomar acción y lo suele hacer de manera más rápida. Eso es transmitir sensación de urgencia. Otra cuestión es que tu cliente no vea exactamente que eso sea un problema que tenga que solventar ahora. Y estas son conversaciones que a veces me pasan, bueno, en una de las empresas con las que trabajo, ¿no? Lo de, pasa un cliente, no, si en realidad usuarios con correo electrónico deben de ser 10 o 12, no creo necesario poner ningún mecanismo de seguridad para poder de alguna forma garantizar que mis empleados, que los usuarios de mis sistemas de información corran algún riesgo hasta que pum, plin, clac, hacen clic un usuario en un correo electrónico, se queda cifrado todo o peor, le roban, le secuestran o dejan inutilizado alguno de los datos. Ahí, si te fijas, no hubo sensación de urgencia. Y te voy a poner otro ejemplo desde el punto de vista de tecnología, porque eso además lo viví directamente. ¿Os acordáis del efecto 2000? Parece que han llovido eones. Bueno, en realidad estamos en el 2023, han pasado 23 años desde el 2000, pero yo te puedo asegurar que ¿desde cuándo sabíamos que iba a llegar el año 2000? Bueno, pues desde que nacimos y probablemente desde que se empezaron a contar los años. Sin embargo, desde el punto de vista de la tecnología, la gente te aseguro que en el 98, en 1998, no estaba contemplando que la llegada del efecto 2000 fuera un problema. Te aseguro que se dieron cuenta en el 99, pero fue durante un año en el que no se pudo hacer nada. Y eso es porque los clientes no han visto esa necesidad, no han tenido esa sensación de que tengan que abordarlo ahora.
Si te fijas, estos 4 noes te dan pistas de cómo puedes mejorar tu discurso o directamente de que a lo mejor, sobre todo en este último caso, quizás no sea el momento. Habrá clientes que sí que sean más provisores y estén receptivos, pero habrá otros que no lo sean. Entonces, si no lo son, pues directamente tendrás que pasar a contar otra cosa y cuando sea más cerca esa fecha, empezar a contarles eso porque ya van a tener mayor sensación de urgencia y de necesidad de solventar ese problema que tienen encima de la mesa. Con eso hemos visto esta primera técnica para realizar una autopsia, que es la técnica de los 4 noes. Vamos con la segunda. La segunda es, bueno, la técnica de los 3 discursos, aunque yo la he ajustado un poco porque no me termina de convencer desde el punto de vista teórico. Entonces ya sabéis que, como todo lo que os cuento, está ajustado a la realidad y a lo que yo he probado y a lo que yo ejecuto cada vez que no vendo. Y esta técnica un poco más ajustada es la que os voy a contar. No tenéis que revisar ningún discurso de nadie, no tenéis que veros Shakespeare ni el discurso de Braveheart para poder, cuando van a hacer la última batalla, ni siquiera el del Señor de los Anillos cuando atacan a Mordor. Lo que te quiero decir con esta técnica de los 3 discursos es que, y vuelvo otra vez a lo que te decía al inicio, que es un ejercicio constructivo, porque lo tienes que hacer desde un punto de vista muy positivo para sacarle las lecciones. Si te centras en lo negativo y en la crítica, y esto es un ejercicio que tienes que hacer tú, y después, si quieres, se lo cuentas a los demás, pero hazlo tú, porque si lo haces con más personas, vamos a entrar en el punto de empezar a hacer la crítica, la queja y el comentario destructivo, y aquí se trata de deconstruir tu discurso de ventas para ver en qué has fallado, pero de construirlo desde el punto de vista constructivo y positivo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues tienes que analizar tu último discurso, tu última presentación, tu última llamada, en la que hayas tenido una interlocución directa. Aquí ya no vale tanto tema de correo electrónico, porque esto quizás aplica más a lo que es interlocución directa y no tiene por qué ser presencial, puede ser a través de videoconferencia. Tienes que analizarlo para que veas, compares. Lo primero que tienes que hacer es comparar qué es, y esto yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho, qué es lo que tú has contado. Me da igual que lo hayas hecho con la presentación, si tenías un PowerPoint, lo has hecho con un soporte digital para ayudarte en la presentación o lo has hecho de manera verbal, qué es lo que tenías idea de contar y qué es lo que al final, has acabado contando. Porque generalmente suele haber diferencias. Uno siempre va con una idea de lo que va a contar, esto me pasa a mí, y al final acaba contando otras cosas o acaba dejándose cosas en el tintero. Por eso es tan importante siempre, ya sabéis, la preparación para evitar estas cosas. Así que el primer ejercicio es comparar lo que querías decir con lo que realmente has dicho. Eso te va a dar, bueno, pues algunos titulares, algunos puntos de mejora para que sepas qué te has dejado y qué tenías que haber incorporado o qué tienes que eliminar. Y la idea es buscar, bueno, pues al juego las diferencias, ¿no? ¿Qué tenía que haber dicho? ¿Qué he dicho? Y a partir de ahí, con un ejercicio con tranquilidad, coges un lápiz, un papel, coges el ordenador con el teclado, coges la tablet con un pencil, con el dedo, me da igual, pero tienes que hacerlo por escrito. Elige el soporte que mejor te convenga y escribes, por favor, 5 cosas, 5 ideas, que se van a resumir en 3 puntos, pero escribes 5 cosas. La primera, ¿qué 3 cosas no estaban pensadas y salieron en esa presentación, en ese discurso de ventas? 3. No quiero que hagas un ejercicio de 300. 3, las más importantes. Si te salen más, prioriza y quédate con las 3, porque esto se trata de un ejercicio de foco y es un ejercicio iterativo en el que tienes que ir mejorando, mejorando, mejorando. Así que quédate con esas 3, esos top 3. 3 cosas tan importantes que querías que haber dicho y no salieron. Y quiero que apuntes, además, como te decía hace un ratillo, qué debes eliminar para la próxima vez y qué debes añadir en la siguiente situación en la que se produzca ese tipo de discurso de ventas. Escribes eso y te vas a dar un paseo, te tomas un café, haces otra llamada. Quiero que tomes perspectiva, porque si nada más escribirlo te pones a analizarlo, todavía vas a estar con la cabeza ahí demasiado flotando. Me gustaría que hicieras una pausa, que te dieras un paseo, un café, charles, hagas otra actividad y después lo vuelvas a mirar. Y lo que me gustaría que mirases después de haber escrito eso son otras 3 cosas. ¿Cómo fue la preparación de esa presentación? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo te la preparaste? Para que puedas analizar en base a esas 5 ideas que han salido, qué es, o sea, en qué fallaste, básicamente, si tenías que preparar, qué no preparaste bien para que se te olvidara contar algo. Quiero que además analices la claridad y la calidad
del contenido de tu discurso, el soporte que hayas utilizado y también lo que has utilizado de manera verbal, lo que has dicho, no solo la presentación que hayas tenido para poder contárselo a tu cliente, y la forma, el tono de voz, tu lenguaje corporal, todas aquellas cosas más subjetivas con la que hiciste ese discurso de ventas. Y con eso tienes un montón de información, créeme que cuando yo lo hago me quedo sorprendida, tienes un montón de información para sacar puntos de mejora. Ya sabes que yo soy súper partidaria de prepararse todas las cosas. Recuerda, hay un 80% de preparación y un 20% de acción. La acción sin preparación te aboca al fracaso, la preparación sin acción no te lleva a ningún sitio. Así que hay que combinar las dos cosas. Pero por favor, procura siempre hacer este tipo de ejercicios que te van a llevar, la primera vez te llevará más tiempo y a medida que vayas depurando el proceso, te llevará menos y te dará muchos puntos de mejora para ir cada día haciendo mejor tu discurso. Y vamos con el tercer punto, la tercera manera de hacer una autopsia de ventas. Y aquí me gustaría centrarme en varias preguntas que puedes hacerte de cara a analizar qué es lo que ha fallado en esa presentación. Y lo voy a agrupar en tipologías de preguntas para que sean más sencillas. Vamos a ver preguntas logísticas, preguntas de actitud y preguntas sobre tu cliente. La primera de las preguntas logísticas es, ¿llegaste a tiempo? ¿Te lo preparaste bien? Sería la segunda. ¿Tenías toda la información necesaria para poder hacer esa presentación, para poder dar ese buen discurso de ventas? ¿Contabas con toda la ayuda, con todos los soportes, con todas las personas que necesitaras para poder hacerlo? Porque esto te va a dar una serie de información adicional que te permita la siguiente vez preparártelo bien, llegar a tiempo, contar con la gente, contar con la información. Y eso te va a ayudar, efectivamente, por naturaleza, a hacerlo mejor la siguiente vez. En el grupo de preguntas relacionadas con la actitud, tienes que tener en cuenta si has sido respetuoso, si has sido organizado, porque esto que parece de cajón de madera de pino, que parece que es obvio, lamentablemente no siempre lo es. Y como no siempre lo es, tienes que tener cuidado en ser siempre muy respetuoso, en ser muy organizado, en ser realmente un buen profesional a la hora de estar delante de tu cliente, sea por la vía que sea. La siguiente sería si respondiste con sinceridad, sin culpar a nadie y sin criticar a nadie, cada una de las preguntas que te ha hecho tu cliente. Y cuando digo sin criticar a nadie, incluyo también a la competencia. Ya sabes que la competencia jamás, de los jamases, hay que criticarla ni decir nada malo de ellos. Esto te va a dar también una idea de, oye, pues quizás no respondí con claridad algunas preguntas porque me fui por las ramas, o quizás le eché la culpa a un compañero porque no me había pasado la información y no podía tenerla a tiempo para la presentación, o quizás dije que la competencia hacía eso pero que en realidad no servía para nada y que, bueno, pues que estaban teniendo problemas. Eso nunca hay que contarlo. Y luego tienes que analizar también si tenías toda la energía, toda la motivación, todas las ganas para estar al 100%, por no decir al 4000%, delante de tu cliente para poder cerrar esa venta. Y por supuesto que en tu actitud está el que no transmitas la necesidad. Y ahora te cuento qué es transmitir la necesidad. Tienes que transmitir que tu cliente necesita comprar eso, pero que tú no necesitas cerrar esa venta. Ese es el matiz. Cuando tú transmites que necesitas cerrar esa venta, tu cliente automáticamente tiene la sartén por el mango, está en el poder, tiene la capacidad de decidir, porque tú lo necesitas, de decidir hasta dónde te aprieta o de decidir, bueno, postergar o no, porque él no tiene la necesidad y la tienes tú. Y eso es muy importante, no transmitir nunca, por más que lo necesites, que tienes necesidad de cerrar esa venta. Y ahora vamos a ver cuáles son ese otro grupo de preguntas que tienes que realizarte sobre tu cliente. ¿Te hizo alguna pregunta sobre la presentación, sobre ti, sobre tu empresa? Tienes que analizar en este tipo de preguntas qué es lo que le inquieta. ¿Os acordáis cuando veíamos la técnica de los 4 noes? La parte de la confianza. Probablemente si te ha hecho preguntas de ese estilo es que hay algo que no termina de convencerle y entonces a partir de ahí tendrías que ver si te hizo ese tipo de preguntas, cuáles fueron para pues, la siguiente vez o si puedes solventarlo de alguna forma, resolverle esas dudas. Después, si te hizo alguna duda o tenía algún tipo de cuestión sobre tu producto o servicio a medida que se lo ibas contando. Si no las tuvo,
si no te hizo ninguna pregunta, ya sabes que la mejora es involucrar a tu cliente para que te haga preguntas. Tienes que estar constantemente verificando y cualificando que tu cliente está interesado. No vale dar la charla, no vale dar el discurso sin involucrar, sin que tu cliente esté dentro de la conversación. Si no te hizo ninguna pregunta, malo. Si te hizo muchísimas preguntas, malo también, porque significa que hay algo que no has contado de manera correcta. Y por último, si estuvo atento, si estuvo involucrado en la conversación, si tenía tiempo, si estaba mirando el reloj, si estaba realmente dentro de la reunión, dentro de esa conferencia, dentro de esa llamada, porque si no estaba atento y no tenía tiempo o no estaba muy centrado, probablemente una de las razones por las que no has vendido es porque tu cliente no se ha dado cuenta de la mitad de lo que le has contado. Por eso es muy importante saber que tu cliente tenga tiempo y por eso es tan importante, insisto una vez más, involucrar a tu cliente a lo largo de todo el proceso para que no desconecte, para que sienta que hay algo ahí que le puede ayudar y por lo tanto esté atento, te haga preguntas, interactúe a lo largo de todo el discurso de ventas. Con esto te he contado 3 maneras de hacer una autopsia, que me atasco, de hacer una autopsia de una venta fallida que te va a dar mucha información con el objetivo siempre de mejorar. Y ahora me gustaría, como ya te adelantaba al principio, hacer un par de matices porque aquí los vendedores somos, y aquí me voy a poner en primera persona también, somos los que primero, bueno, pues lo vemos como, en fin, otro no, he fallado, qué mal. Bueno, ya sabes que eso es parte de esta profesión, por eso no todo el mundo vale para vender, porque hay que tener una buena coraza para soportar los noes, así que ten en cuenta que no pasa nada, has fallado, la siguiente vez hay que mejorar. Y de todas maneras, antes de que te cuente un par de cosas más, me gustaría hacer hincapié en que este ejercicio que has hecho, estas 3 técnicas, que puedes aplicar las 3 a la vez, de hecho te va a dar probablemente información complementaria la una a la otra. Está muy bien que las hagas en una venta que no has realizado, pero también está perfecto y es maravilloso que la hagas en una venta que sí que has realizado, porque te va a dar una idea del patrón del éxito, te va a dar una idea de qué cosas contaste que sí que funcionaron y por lo tanto tienes que incorporar sí o sí, dependiendo siempre de la realidad del cliente, a tu siguiente discurso, porque es algo que en realidad ya sabes que funciona. Dicho esto, insisto en que no siempre, por cerrar ya este podcast, no siempre vas a vender, por muy bien que lo hagas, aunque lo hagas de 10, puede que tu cliente realmente no tenga interés, tenga compromisos con terceros o lo que suceda y no vas a vender. Por lo tanto, hay que asumir que esto forma parte de ese rol y también me gustaría decirte que eres el responsable en la mayoría de las veces de que tu cliente no compre. Esto suena fatal, lo sé, pero es cierto que la mayoría de las veces cuando no has sido capaz de que tu cliente no te compre a ti y compre a otro, hay una falta de algo que hemos hecho mal. Así que lo importante es averiguar qué ha sido eso para minimizar las posibilidades de que se vuelva a repetir. Cuéntame, por favor, si estás acostumbrado a hacer este tipo de autopsias, si te han ayudado o vas a implementar estas 3 técnicas y no dejes de dejar un comentario para que sepa cómo puedo seguir ayudándote. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.